la función de esta proteína, pero se tiene la teoría de que existe una enzima llamada alfa-secretasa que lo que hace es cortar esta proteína, la APP, a nivel pues, de la membrana celular para liberar este fragmento que sería un péptido 4043, o también llamado fragmento beta. Eso pasa normalmente en el metabolismo de esta proteína. Pero en los pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer hay otras proteínas que me hacen cortes en sitios diferentes hay enzimas que hacen cortes en sitios diferentes de la proteína. Entonces, estas enzimas serían la beta secretasa y la gamma secretasa. Entonces, la beta secretasa hace un corte más distal de lo que la hace la alfa secretasa, más hacia el espacio extracelular. Y la gamma secretasa me hace un corte más hacia el espacio intracelular, como más proximal de esa proteína. Entonces, me va a liberar todos estos fragmentos, una gran cantidad de estos fragmentos beta. Entonces, por eso es que esta escisión normal o este metabolismo normal de la proteína, de la APP o proteína precursora del amiloide, se llama la vía no amiloidogénica, que es por la alfa-secretasa, y la vía amiloidogénica vendría a ser la de este lado derecho, donde vemos que hay un corte anormal de la proteína. Y esta vía amiloidogénica es la que tienen los pacientes con Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa con estos fragmentos? Se va a aumentar pues la producción en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer, se va a aumentar la producción de estos fragmentos beta, ¿cierto? Que va cortando la beta o la gamma secretina. Entonces, se me va a aumentar estos fragmentos beta, se va a acumular y me va a formar el beta amiloide. Aquí está el beta amiloide, y esos beta amiloides se me van a acumular y me van a formar la placa neurítica. También se me va, pues esta se encuentra en el espacio extraneuronal y también en la red vascular del cerebro. También se va a producir una inflamación debido a las células gliales que van a interaccionar por medio pues, de su receptor CD40, van a interaccionar con el beta amiloide. Entonces, esta inflamación es importante porque es la que me va a generar la formación o a desencadenar la formación de las placas neuríticas. Entonces, hay unas propuestas terapéuticas que se basan precisamente en evitar la inflamación, en medicamentos antiinflamatorios, pero principalmente esto se maneja es en el tratamiento ya más paliativo. También entonces va a haber la acumulación de estos fragmentos. Entonces los fragmentos pueden ser 1,42 o pueden ser fragmento beta 1,40. Los que se suelen acumular más son el fragmento 1,40, pero hay una mayor cantidad de fragmento 1,42. Entonces este fragmento 1,42 tiene una facilidad para convertirse en el fragmento 1,40 y poder acumularse para formar la placa neurítica. Y esta conversión se da es en las zonas límbicas y en la corteza cerebral, que es las zonas que vemos que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, otro mecanismo que hay de alteración estructural en la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la sinapsis normal pues en el cerebro. Entonces, esta sinapsis es muy importante porque es un marcador de la gravedad del síndrome, un marcador que se correlaciona directamente. Y la cuantificación de las proteínas sinápticas, por ejemplo, la sinaptofisina, se va a correlacionar también con la gravedad del alimento. Entonces,
esta pérdida de la sinapsis se va a dar porque, porque hay una desaparición de los árboles axonales, entonces eso me va a causar anomalías en el citoesqueleto. También vimos que hay anomalías citoesqueléticas en la formación pues, de las proteínas tau, y todo esto me va a llevar a un deterioro del flujo axonal. Entonces, este deterioro del flujo axonal me puede llevar a liberación de toxinas y, muy importante, a alteraciones del metabolismo de la acetilcolina en las terminales colinéticas. Vamos a ver ahorita. Esta pérdida de la sinapsis que hay en el cerebro de personas con enfermedad de Alzheimer va a reflejar o sea, es el paso anterior a la muerte neuronal. Bueno, entonces los que vimos ahorita, los que acabamos de ver, la placa neurítica, los ovillos y las pérdidas de la sinapsis son alteraciones estructurales. Estas alteraciones estructurales se dan más fácilmente en personas que tienen un cerebro vulnerable. Entonces el cerebro vulnerable se ve en personas que tienen mutaciones génicas que me promueven pues, el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Algunos cambios que se pueden ver, algunos cambios que se ven son los dos que vemos acá. Entonces, el primero son mutaciones en el cromosoma 1 y 14 que me va a generar unas proteínas llamadas presenilinas. Presenilinas porque se asocia a la enfermedad de Alzheimer presenil, ¿cierto? De aparición temprana o de menores de 65 años. Entonces se forman estas presenilinas que existen en el tipo 1 y el tipo 2 y se van a correlacionar directamente con la elevación del beta-amiloide 1,42 en sangre, en líquido cefalorraquídeo y en el cerebro también. También otra mutación es el alelo de la apolipoproteína E, especialmente la ApoE4, que también se relaciona con la aparición de enfermedad de Alzheimer temprana o presenil. Este alelo me aumenta el riesgo de la aparición de enfermedad de Alzheimer en hasta un 50%, pero es importante pues que no es como un marcador del curso clínico de la enfermedad o de la gravedad de la enfermedad. Entonces por eso no se ve como tanto el uso en diagnóstico por medio de biomarcadores. Todo esto, la presencia de estas alteraciones génicas me va a llevar a que haya una mayor carga de amiloide y de las placas neuríticas en estos pacientes que en relación, pues, en comparación con los que no son portadores de estas mutaciones. Entonces, al parecer, pues estas mutaciones me pueden llevar o pueden participar en la deposición del amiloide para la formación de la placa. Y también es posible, pues se tiene la hipótesis de que la ApoE se une a aminoácidos del fragmento beta y me contribuye a la formación del ovillo neurofibrilar. Entonces, ya el otro mecanismo que me va a explicar el desarrollo pues, de la enfermedad de Alzheimer son las alteraciones en los neurotransmisores. Entonces, vamos a revisar más profundamente el metabolismo pues, de la acetilcolina y cómo se ve afectado en esta enfermedad. También podemos ver pues, el de la serotonina y norepinefrina, y tenemos que saber que el de la dopamina no es tan frecuente, se ve más en las formas atípicas de la enfermedad de Alzheimer, como enfermedad de Alzheimer asociada a demencia de cuerpos de Lewy o a enfermedad de Parkinson. Bueno, entonces vamos a empezar mirando la acetilcolina primero, porque es la más estudiada. Entonces,
Tenemos que conocer pues también como el metabolismo normal de la acetilcolina y sus funciones. Entonces la acetilcolina normalmente se encuentra pues encerrada en vesículas en los botones sinápticos y va a ser secretada por muchas neuronas, por diferentes tipos de neuronas, pero en el cerebro principalmente por las neuronas piramidales de la corteza motora. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos, esta acetilcolina es un efecto excitador, puede tener algún efecto inhibidor, pero ya como en el sistema nervioso periférico, y que tiene dos acciones diferentes, la nicotínica y la muscarínica, que vamos a ver a continuación como su importancia. Entonces, ¿qué pasa con la síntesis de la acetilcolina? Bueno, es muy importante y se ha visto que en la enfermedad de Alzheimer se relaciona mucho la acumulación, la cantidad de placas neuríticas que tenga ese paciente con la pérdida de enzimas colinérgicas que también tenga ese paciente. Entonces, la acetilcolina se va a sintetizar por medio pues, de la unión de dos moléculas que van a ser la acetil-CoA, que es formada por la mitocondria, y de la colina, que es reabsorbida. Entonces, esas dos, aquí vemos, van a unirse, y van a formar la acetilcolina. Para el que cataliza pues esta unión va a ser la colina acetiltransferasa, que es muy importante porque se puede encontrar esta enzima bastante disminuida en estos pacientes. Entonces, una vez que se forma la acetilcolina, esta va a ser pues empacada en las vesículas y va a ser liberada en la hendidura sináptica. Después pues que se dé la despolarización y se va a distribuir acá para unirse con los receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, una vez que termina su función, aquí con el receptor, va a venir la enzima acetilcolinesterasa que me va a hidrolizar la acetilcolina en acetato y en colina. Entonces, la colina, como ya vimos, va a volver a ser reabsorbida, el acetato no. Aquí es muy importante que se ve una disminución muy marcada en esos pacientes de los receptores muscarínicos, especialmente el M1, el M1 y el M2. Entonces, bueno, entonces en esos pacientes se puede ver bloqueada, no. En estos pacientes, sí, en estos pacientes con la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que se da inhibidores de la acetilcolinesterasa y esto me va a alargar la semivida de la acetilcolina en la sinapsis. Como esos pacientes tienen una disminución en la cantidad de acetilcolina, entonces este es uno de los blancos terapéuticos. Bueno, entonces, como les decía, hay una tendencia en estos pacientes a perder receptores de acetilcolina. Normalmente las personas al envejecer van a presentar una tendencia a perder esos receptores, pero es mucho más marcada en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. También se ha visto que hay una pérdida de la acetilcolintransferasa y que, bueno, se sabe que hay una disminución en la cantidad de receptores M1 y M2, pero no es tan significativa. Así que se tiene postulada la hipótesis de que a pesar de que la cantidad, de que estructuralmente se vean funcionales estos receptores, en realidad funcionalmente no estén bien, entonces haya
menor actividad de estos receptores. Bueno, el otro neurotransmisor que se puede haber afectado acá es la serotonina. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, tanto la serotonina pues, como sus metabolitos van a estar reducidos y la absorción de la serotonina va también a estar disminuyendo en esos pacientes. Entonces, la serotonina tiene una gran producción pues aquí en los núcleos del rafe dorsal, que podemos ver en esta imagen. Podemos ver en esta imagen que tiene varias vías y me va a llevar la serotonina a diferentes lugares. Por un lado, hacia la corteza pues, límbica, hacia la corteza cerebral, hacia el cerebelo y hacia la médula espinal también. Entonces, normalmente hay una alteración, muy selectiva en la que se da disminución de la producción de serotonina hacia la corteza, pero no hacia el cerebelo y hacia la médula espinal. Entonces, en estos pacientes, la alteración pues, del sistema de la serotonina no me va a afectar tanto el deterioro cognitivo, no me va a causar el deterioro cognitivo de esos pacientes, pero sí me puede causar alteraciones de la conducta, que también se pueden ver en estos pacientes con diferentes demencias. Entonces, por ejemplo, los pacientes van a presentar depresión o conductas agresivas por la pérdida de este sistema serotoninérgico. Por eso en ellos se utiliza, farmacológicamente se usan los inhibidores de la reabsorción de serotonina, que se usan pues, para el manejo de la depresión en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Bueno, también es importante aquí mencionar que en esos núcleos de RAFE se suelen encontrar también ovillos neurofibrilares. Entonces esto me va a alterar la producción de serotonina. Y el otro neurotransmisor que vamos a ver es la norepinefrina. Entonces, en este caso, la tiroxina hidroxilasa es una enzima muy importante pues, en la síntesis de la norepinefrina y en esos pacientes va a verse disminuida. Entonces, bueno, aquí para recordar, la norepinefrina es producida principalmente por el locus coeruleus, aquí en el mesencéfalo, aquí está la LFM. Y en los pacientes con enfermedad de Alzheimer va a estar menos denso que los pacientes pues, que están sanos de esta enfermedad. Entonces aquí también hay una vulnerabilidad muy selectiva, porque por lo general se van a perder porciones de este locus coeruleus, van a perderse porciones anterior y medial del núcleo, y no las caudales, aquí abajito, las caudales y las laterales del locus coeruleus. Entonces, por eso es que también me va a respetar las vías hacia el cerebelo y hacia la médula espinal, pero las vías hacia el cerebro anterior, hacia toda esta área, que vendría siendo pues entonces parte también del área del sistema límbico y de la corteza prefrontal. Entonces toda esta área se me va a ver con la disminución de la producción de norepinefrina o de la actividad de la norepinefrina. Bueno, listo. Entonces ya conociendo cómo se me da cómo se comporta, cómo se da la enfermedad de Alzheimer, tenemos que saber que la enfermedad tiene dos etapas principalmente. Hay una predemencial o prodrómica, en la que hay signos clínicos, pero no son suficientes para hacer el diagnóstico, que ahorita vamos a ver cuáles son esos signos importantes para el diagnóstico, pero pueden haber biomarcadores o neuroimagen que sea compatible con la enfermedad. Entonces, en estos casos de predemencial o prodrómico es súper importante identificarlos, porque son los casos en los que se puede hacer una mejor intervención, donde se pueden hacer cambios en el hábito, pues en los estilos de vida, pero también
Se puede usar la terapia farmacológica que me va eh, a impedir la formación rápida de las placas y de los ovillos, entonces con eso me va a impedir la progresión rápida también de la enfermedad. Eso lo vamos a ver también ahorita en todos sus biomarcadores. Y ya está en la etapa demencial en los que esos síntomas cognitivos sí me van a interferir en la en el que en el funcionamiento social del paciente y en su funcionamiento normal pues de cada día. Los síntomas cognitivos tienen que afectar por lo menos la memoria episódica y al menos otro dominio cognitivo. Entonces, en estos pacientes con etapa predemencial o prodrómica, se suele denominar o se los llama pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve. Y dentro de las formas de demencia del Alzheimer, tenemos el Alzheimer típico, en el que hay un déficit progresivo temprano, primero pues de la memoria episódica, que ese va a ser el que va a dominar pues el cuadro en estadios pues más avanzados de la enfermedad, y se va a asociar a otros trastornos cognitivos como disfunción ejecutiva, trastornos de lenguaje, apraxias, trastornos visuales o neuropsiquiátricos. Entonces, aquí es importante que el diagnóstico también se tiene que correlacionar con biomarcadores o con neuroimágenes. Y la enfermedad atípica o la enfermedad Alzheimer atípica, ¿sí? Aquí son otras formas de presentación de la enfermedad de Alzheimer, que son menos comunes, como lo mencionaba ahorita, la enfermedad de Alzheimer asociada a enfermedad de Parkinson o a demencia de cuerpos de Lewis. Estas se suelen asociar como a atrofias corticales en otras áreas diferentes, pues a la del hipocampo, que es la que se asocia más a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, entonces para hacer el diagnóstico necesitamos unas características clínicas, que son las que dijimos de demencia progresiva, compromiso de la memoria y otra función ejecutiva. Necesitamos, bueno, esta parte anatomopatológica se suele ver pues ya en biopsias post-mortem, pero se puede verificar in vivo con imagenología. Por ejemplo, por medio de una tomografía por emisión de protones, por resonancia magnética o por tomografía con fluorodesoxiglucosa. Y también por medio de evaluaciones pues, de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, como las concentraciones del amiloide, del tau y del fosfotau. Entonces, para el diagnóstico clínico, tenemos dos guías para el diagnóstico clínico. Tenemos esta que es de la NIMS-ADRA, y tenemos la del DSM-4. Entonces, ambas se correlacionan, ¿cierto? Se van a apoyar. Entonces, en esta primera tenemos que puede haber un síndrome probable o posible. El posible, de una vez pues, que es más cortico, es el síndrome de demencia cuando hay alteraciones neurológicas o psiquiátricas sistémicas que causen esa demencia. Entonces tenemos los síntomas y descartamos otras causas. Y el probable es cuando tenemos una demencia que se establece por el Mini-Mental, cuando hay déficit en dos o más áreas cognitivas, cuando empeora progresivamente la memoria y se altera la conciencia, y hay un inicio senil, más asociado al senil, con un promedio de los 65 años, en ausencia de alteraciones sistémicas. Y ya cuando revisamos los criterios del DSM-4, son muy semejantes, porque también nos habla de que tiene que haber un deterioro cognitivo de dos, o sea, de la memoria y de otra alteración cognitiva. Tiene que ser de inicio gradual, continuo, que afecte la vida social y laboral. Este es un ítem que no estaba en el anterior.
que se descarten otras enfermedades sistémicas que me causen los déficits cognitivos y que no aparezcan los déficits cognitivos únicamente durante el delirio, sino que sean algo constante y continuo. Entonces, el diagnóstico por biomarcadores nos va a ayudar a confirmar este diagnóstico, diferenciarlo de otros tipos de demencias y a poder ver el pronóstico del paciente, a poder empezar a trabajar, como les decía anteriormente, los casos prodrómicos son los que tienen todavía más oportunidad de mejorar con el tratamiento. Entonces, en el diagnóstico por biomarcadores se utiliza principalmente los diagnósticos por neuroimagen y por análisis de líquidos cefalorraquídeos. En la neuroimagen se va a mirar el amiloide, la proteína tau, y se puede utilizar la resonancia magnética para mirar pues, el deterioro estructural del cerebro. No es tan útil, eso la verdad aparece más en estadios más posteriores y graves de la enfermedad. Y en el líquido cefalorraquídeo también se va a estudiar el beta-amiloide 42, que vimos que es el que hay en mayor cantidad, la proteína tau total y la proteína tau fosforilada. Entonces, los biomarcadores se van a agrupar como en tres grupos diferentes, tres conjuntos, que son los que están aquí. Entonces, el conjunto A, T y N. Entonces, el conjunto A se refiere a los biomarcadores que me van a estudiar el beta-amiloide. Entonces, el beta-amiloide que más se suele estudiar es el beta-amiloide 42. Se puede estudiar por líquido cefalorraquídeo o por neuroimagen. Y normalmente a mayor cantidad de beta-amiloide se me va a de beta-amiloide por neuroimagen, se me va a correlacionar con menor cantidad de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo. No van a estar los dos altas, sino una elevada y la otra baja. Ya el componente de la T vendría a ser pues el de la proteína tau, que ahí se va a estudiar también la proteína tau en líquido cefalorraquídeo, que va a estudiarse la tau 181 y la tau total, y la tau por la tomografía de emisión de positrones, que también me va a mirar como si hay una cantidad más elevada o no de esta proteína. Y por último está la N, que me habla de la neurodegeneración, y esta se estudia por medio de la resonancia magnética, que no es tan fiable, o de cadenas ligeras de neurofilamentos. Entonces aquí podemos ver cómo es la cronobiología de los biomarcadores. Entonces, como podemos ver, los biomarcadores van a ser anormales en un periodo temporalmente como más ordenado, a medida que pues va avanzando la enfermedad, pero también es importante que no son estáticos, pueden ir variando a medida que va avanzando esa enfermedad, ¿cierto? Y dependiendo de la vulnerabilidad del cerebro por las mutaciones génicas del paciente. Entonces, por ejemplo, bueno, la placa amiloide. La placa amiloide, bueno, primero para que podamos entender bien la gráfica, esta es la fase presintomática o prodrómica. Aquí tenemos la fase de deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo ya más avanzado, y aquí ya tenemos la demencia. Como podemos ver, esta lineecita de acá corresponde a la cognición, a la alteración cognitiva, pues, y a las alteraciones clínicas. Entonces, clínicamente, la verdad es que las manifestaciones clínicas son algo muy tardío en estos pacientes. Se manifiestan cuando ellos ya están en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Entonces, con los biomarcadores podemos hacer un diagnóstico mucho más temprano. Entonces, de los primeros biomarcadores que se observan son el de la placa amiloide, los beta-amiloide, son muy dinámicos en las primeras etapas, aparecen mucho antes que la clínica, y podemos ver que aumentan, pero luego los biomarcadores
van a alcanzar una meseta. Por aquí también está, sí, vean que además de la clínica, el azulito claro, el celeste, este de acá hace referencia a los hallazgos de la resonancia magnética. Entonces, los hallazgos en resonancia magnética tampoco son muy grandes, son más de la enfermedad ya progresando, ¿cierto? Son mucho más tempranos el uso de estos biomarcadores. Entonces, en estos pacientes que de pronto uno tenga una sospecha clínica, pero no es muy confirmatoria, el diagnóstico se confirma con un beta-amiloide y con una proteína tau positiva, que son los que podemos ver aquí inicialmente. Entonces, por ejemplo, acá líquido cefalorraquídeo, la proteína, el beta-amiloide 42 es de los primeros en aparecer, de los primeros que se pueden estudiar. Lo mismo en el PET, en la tomografía. Entonces el beta-amiloide es de los primeros que aparece y que se puede estudiar. Bien. Entonces aquí podemos ver imágenes de tomografías por emisión de positrones con fluoro de desoxiglucosa. Aquí la podemos ver. Entonces el color rojo, esos colores rojos, me van a hablar de un hipometabolismo. Entonces, en esta primera imagen, pues se trata de un paciente con Alzheimer típico, principalmente amnésico. Vemos que es una imagen PET, tau PET, y este es el PET con fluorodesoxiglucosa, este de más a la izquierda. Listo, estos que están aquí como a la izquierda, que dice FDG PET. Estos son los de fluorodesoxiglucosa. Entonces, para que sepamos, aquí hablan de, el rojito es de hipometabolismo, y aquí en este lado, en el lado derecho de cada imagen, de la A, B, C y D, el color rojo me habla de mayor intensidad o mayor cantidad de la proteína tau. Entonces vamos viendo que en estos pacientes, más que nada en el lóbulo temporal, y aquí en el lóbulo parietal también, vemos en el cíngulo posterior, vemos que hay una mayor acumulación de esta proteína tau. Entonces, por ejemplo, en este paciente también tenía una afasia progresiva primaria, y vemos que está muy afectado el lóbulo también occipital, toda esta parte posterior. Perdona, sí, esta es la fascia del lenguaje, y esta era la fascia visual, síndrome visual. Aquí vemos otro PET, donde también entonces el rojo me está indicando la acumulación de beta-amiloide, que lo vemos mayormente a nivel medial, en el cíngulo, y en este paciente lo vemos mucho en el lado izquierdo, en la región temporal izquierda. Entonces vemos que el PET nos marca muchísimo dónde está la acumulación de proteína tau, pero si vemos una resonancia magnética, pues lo que se puede ver, por ejemplo, es la disminución del grosor de la corteza, ¿cierto? Una atrofia cortical, pero se ve como muy generalizada, entonces no es específico para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, aquí este es un cuadro muy grande, pero es para ir mostrando cuáles son como las perspectivas en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. Entonces, constantemente se están haciendo nuevos avances. Hay del 2017, 2021, y saliendo este año, el 2023, que son las líneas de manejo de farmacológicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en este año 2023 se aprobó el uso de lecanemab, que ahorita lo vamos a ver, y en el 2021 ya se había aprobado el uso de aducanumab. Entonces, estos son unos anticuerpos monoclonales que ahorita los vamos a ver, que nos van a promover pues
o a impedir la formación más bien impedir la formación del beta amiloide. Entonces, bueno, aquí lo importante es que sepamos que hay muchas líneas terapéuticas que se están usando para abordar la enfermedad de Alzheimer. Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, una de ellas es con el uso de antiinflamatorios, también para promover pues, la respuesta a los receptores de los neurotransmisores, por ejemplo, veíamos antes los inhibidores de la recaptación de serotonina que se usan en esos pacientes. Y para impedir precisamente la formación del beta amiloide de las placas. Entonces, estos dos son los medicamentos que hasta el momento se han autorizado pues para como tratamiento específico para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el aducanumab se aprobó en el 2021, es un anticuerpo monoclonal y lo que hace es que promueve que se eliminen esas acumulaciones pues del beta amiloide. Entonces, esos anticuerpos monoclonales van precisamente a unirse a las placas, impidiéndome pues que se me formen alrededor de la neurona. Y el lecanemab también es un anticuerpo que se va a unir también a la beta amiloide y me la va a presentar antigénicamente para que sean removidas estas placas amiloides del cerebro. Entonces, estos son como hasta el momento los tratamientos que se tienen aprobados. Ya hay otras líneas de tratamiento, como mencionaba, que ya son más sintomáticas, ¿cierto? Estas son para evitar la progresión de la enfermedad, atacando pues su fisiopatología, lo que conocemos de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Las demás son un manejo sintomático y paliativo. Entonces, por eso es que es tan importante el diagnóstico temprano de esta enfermedad por medio, pues, como vimos, de los biomarcadores, porque si se diagnostica tempranamente antes de que se sigan formando placas y ovillos en el cerebro del paciente con la enfermedad, por medio pues, de estos medicamentos, si se evita que se formen más placas y si se logra disminuir pues, la cantidad de placas que tiene el paciente de beta amiloides, se va a disminuir la progresión o la rapidez, de progresión de la enfermedad. Lo que sí es importante es que se ha visto que cuando los pacientes están sintomáticos, no hay mejoría clínica. Entonces, por eso, esto es un tratamiento preventivo más que curativo. Y ya por último, mencionar pues, que hay otros factores protectores y otras formas de prevenir la progresión y la aparición de la enfermedad, además pues, de los medicamentos que vimos que se han evidenciado, por ejemplo, alimentación balanceada, dentro de las que, por ejemplo, se recomendaba el uso el consumo de la dieta mediterránea, y se tienen como unas especificaciones, o sea, por ejemplo, el consumo de frutas, al menos 2 raciones al día, verduras otras 2 raciones al día, 2 veces comer pescado 2 veces a la semana, o sea, se tienen unas especificaciones que nos hablan de prevención del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. También se ha visto que la educación y la actividad cognitiva en la infancia y en la adolescencia me previenen la aparición de enfermedad de Alzheimer y también de la actividad cognitiva durante la adultez y la senectud. Pues lo que se recomienda era como no dejar al paciente en un retiro, dejarlo quieto, sino que él se mantuviese muy activo todavía a pesar pues, de la edad y de la alimentación que pudiese tener, pero no quedarse quieto el paciente, mantenerse en un proceso de constante aprendizaje. Otras cosas que se recomendaban era la actividad física, porque se ha visto que el ejercicio disminuye el recambio
del betamiloide 42. Pues, la conversión que tenía ese betamiloide 42 a 40, que el 40 es el que se me acumulaba, entonces el ejercicio me disminuye ese recambio. Además, pues me va a modular la inflamación, la síntesis de neurotransmisores. Entonces, por eso se recomendaba mucho en etapas prodrómicas para evitar la progresión de la enfermedad. Y por último, también te mencionaba la importancia pues, de la socialización en estos pacientes, ya que la soledad tiene grandes impactos sobre la cognición y sobre deterioros cognitivos, eh, ya que pues hay afectación en las vías límbicas y de la corteza prefrontal, que me puede llevar pues, a deterioros cognitivos y neuropsiquiátricos que vimos que pueden acompañar la clínica en esos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces era muy importante también poder abordar a esos pacientes de esa forma. Y listo, compañeros, muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias, estuvo súper bien.